tardes, queridos. Estamos hoy desde la Asociación Española del Retail con Carlos Augusto Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, para hablar de un proyecto apasionante que es la Cooperativa Energética Local de Torrelavega. Y lo hemos querido destacar en la asociación porque es un clarísimo ejemplo de cómo el comercio local puede tener una influencia en la sostenibilidad futura de las ciudades, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, es totalmente cierto. La verdad que quiere decir que este proyecto de cooperativa energética local en Torrelavega, a ver, no es de ahora. Lógicamente, en los últimos meses, yo diría que incluso el último año, estamos viendo un problema muy directo que afecta por encima de todo al bolsillo del comercio y de la pyme, de la pequeña empresa. Y es en los costes energéticos, los elevados costes energéticos y toda la problemática que ello lleva derivado. Nosotros hace meses pusimos sobre la mesa, con unos colaboradores que tenemos en la Cámara de Comercio, un proyecto que era una cooperativa energética local. Me dirás, ¿qué es una cooperativa energética local? Igual la gente conoce más lo que son las cooperativas en sí, que realmente no dejan de ser la unión pues, de diversas personas, entidades, empresas, para colaborar con un fin común. En este caso, el fin era muy obvio, ¿no? En este caso, el ahorro energético que podría derivarse, en este caso, a los cooperativistas. La verdad es que este tipo de cooperativas, las cooperativas energéticas, lo que buscan es precisamente el ahorro energético de sus socios, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer estudios sobre la posible implantación de una cooperativa energética local en Torrelavega, nos llevamos una sorpresa agradable en el sentido de que nosotros, como Cámara de Comercio, Industria y Servicios que somos, buscamos lógicamente el beneficio también de todos nuestros asociados. Y en ese sentido, las cooperativas energéticas locales que existían, su finalidad primordial era abastecer a comunidades de vecinos, que yo creo que es lo que la mayoría de la gente está acostumbrado a ver en los telediarios. Pero que el destino sea pequeña empresa o comercio, realmente que nos había dado ese paso. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en que tú coges los edificios, por ejemplo, en este caso públicos, que están dispersos por la ciudad, instalas unas placas solares. Las placas solares actualmente pueden abarcar una distancia máxima de 500 metros, es decir, que todos aquellos ciudadanos, todos aquellos comercios y empresas que se encuentran a menos de 500 metros de distancia de la placa solar, se pueden enganchar a la misma y obtener un ahorro energético. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la sorpresa que nos llevamos? Que casualmente en Torrelavega todos los edificios públicos pertenecientes tanto a la administración local como a la autonómica nos permitían abarcar todo el territorio del municipio. Es decir, lo que vimos nosotros es que todo el comercio de nuestro municipio, que estamos hablando de 1.053 comercios, se van a poder adherir a esta cooperativa y obtener un beneficio del 25% de sus facturas eléctricas, que casualmente en una situación como la actual es maravilloso, ¿no? Bueno, es bordear la viabilidad o directamente desaparecer, ¿no? Eso es. Porque, a ver, incluso la hostelería, estamos hablando también de hostelería. Todos sabemos que la hostelería tiene unos costes energéticos muy elevados, porque la mayoría tiene pues máquinas refrigeradoras y demás que le supone el coste energético, son de los mayores costes que tiene, incluido por encima incluso que el alquiler, ¿no? Que son de los dos mayores costes que puedan tener. Entonces, dio la casualidad, pues oye, tuvimos la posibilidad de sacar adelante y presentar este proyecto y bueno, en ese momento estamos. Qué bueno. Y para poder lanzar un proyecto así, Carlos, esta cooperativa, ¿cómo se sustenta? ¿Hay subvenciones? ¿Hay ayudas? Sí, en lo que es en España, a ver, todos hemos estado escuchando que están los muy de moda fondos europeos que nos lo están dejando bien claro. Puedes tener acceso a ellos siempre que presentes un proyecto sólido y realizable. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros tenemos el IDAE, que es el Instituto de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, que precisamente ha sacado unas líneas para el impulso de este tipo de cooperativas, ¿no? De cooperativas energéticas locales. Sí que decir una cosa desde el punto de vista del autoconsumo eléctrico, porque sí que hay otras especies de cooperativas energéticas que no son autoconsumo, que tampoco quiero entrar mucho en lo técnico, que ya hacen venta al por mayor en el sistema de distribución energética, pero este que presentamos nosotros en concreto sí que es autoconsumo. Entonces, puedes obtener unas ayudas de hasta 600.000 euros. Para que te hagas una idea, el proyecto concreto de Torrelavega, la inversión es 1 millón de euros,
Dentro de ese 1.000.000 de euros a nosotros ya nos han anunciado, junto a otros 11 proyectos a nivel nacional, que solo se lo han concedido a 12 proyectos nacionales, nos han concedido 600.000 euros sobre una inversión total de 1.000.000 de euros. He Qué de decir que barbaridad, también, qué sí, sí, enhorabuenísima. gracias, gracias. Hombre, para eso trabajamos, ¿no? También para ayudar al comercio, que yo creo que está en nuestro ADN. Sí que hay que decir también que tiene otra peculiaridad este tipo de proyectos, y es que las propias instalaciones el ahorro energético se distribuye durante 25 años, es decir, estamos hablando de que todos los socios que se adhieran al proyecto van a tener ese ahorro del 25% durante 25 años, los próximos 25 años. Y a su vez, ese exceso de energía que van a producir los paneles solares, van a suponer los otros 400.000 euros del proyecto. Es decir, que solo con un coste mínimo de adhesión de 100 euros, eso es lo único que tiene que pagar el comercio, no va a tener luego que pagar nada más, se va a costear, junto con el exceso de consumo que se va a producir, se va a costear el 1.000.000 de euros que cuesta el proyecto en su conjunto. Qué maravilla, cuando algo es tan, está tan aterrizado y es tan práctico, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cuáles, nos has comentado ya, ¿no? Destinatarios del proyecto, si Mm. tuviéramos que pensar, estamos hablando de los asociados de la Cámara de Comercio de Torrelavega. No, en este caso, fíjate que la CEL tiene una forma jurídica separada de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es un socio dentro de la cooperativa, pero el destinatario van a ser, en este caso, a ver, sí que es cierto que todos los comercios y todas las empresas de Torrelavega, ya por el hecho de tener domicilio fiscal en el municipio, ya son miembros de la Cámara de Comercio. Pero no sería un hecho ineludible el hecho de que no fueran socios de la Cámara. Es una Es decir, asociación que es efectivamente que vosotros habéis hecho desde la Cámara con el CEL. eso es, y es sin ánimo de lucro y realmente, bueno, pues de la peculiaridad de que los 1.056 comercios que existen en Torrelavega, que a su vez son socios de la Cámara de Comercio, pues se van a beneficiar en este caso de la CEL. Hay otros proyectos, para que os hagáis una idea, que van destinados, por ejemplo, a familias vulnerables. De hecho, en este caso particular, como tenemos 1.056 comercios, el proyecto realmente pueden adherirse 1.500 cooperativistas. Y la diferencia que hay entre los socios, los comercios y los 1.500, entre los 1.056 y 1.500, pues lo vamos también a dirigir a familias vulnerables, que yo creo que también ha sido un punto a favor también que ha tenido el proyecto, ¿no? Porque también van a tener cabida precisamente familias que están en una situación de vulnerabilidad y tienen problemas para afrontar los costes energéticos también. O sea, que este proyecto de la cooperativa energética local, además de ser un ejemplo de cómo el comercio local puede influir en la sostenibilidad futura de las ciudades, es cómo desde una cooperación se puede conseguir hacer proyectos sociales, no solamente de sostenibilidad. Pero al final, cuando hablamos de industria o del mundo que vivimos, ¿no? Que es social, que es humano, que es sostenible, que es de cooperación, ¿no? De co-creación, es un ejemplo maravilloso. Sí, de hecho, otro ejemplo que podemos destacar de este tipo de proyectos es la ya bien conocida economía circular. Date cuenta que la idea del proyecto también es que esos paneles solares sean instalados en empresas locales y a su vez el mantenimiento, date cuenta que durante 25 años va a haber que haber un mantenimiento de las instalaciones, serán también y tendrán prioridad las empresas locales, las que digamos es una manera de revertir, en este caso, de una manera también colateral, los beneficios de este tipo de proyectos generando economía circular. Absolutamente. Y en este caso, cuando hablamos de, obviamente, has comentado al principio, todo esto se hace para conseguir algo, ¿no? ¿Cuál es el retorno esperado? ¿Qué es cuál es el ahorro energético esperado que tenéis dispuesto en este proyecto? A ver, en principio estamos hablando de un proyecto que va a producir bastante energía. Es decir, todos los cálculos nos están indicando que por eso ponemos una media del 25% del ahorro energético de cada comercio o de cada negocio de hostelería, pero sí que es cierto que, lógicamente, contra más consumo energético tenga, contra más consumo eléctrico, digamos, más ahorro va a suponer. Si no me equivoco mal, estamos hablando de que en esos siguientes 25 años
estamos hablando de que en la ciudad de Torrelavega se van a ahorrar toneladas y toneladas de emisiones de CO2. Es decir, estamos hablando de un proyecto bastante ambicioso en cuanto a la eliminación de contaminación. Para aquellas personas que no conocen Torrelavega, Torrelavega es una ciudad evidentemente industrial que tiene gran industria y que está inmersa en un proceso de descarbonización, también a través de la presentación de proyectos energéticos. Pero claro, aquí estamos hablando de conjugar ya no solo la gran industria, sino la propia sociedad, digamos, la propia ciudad, los propios comercios inmersos en un proyecto también de eliminación de un proceso de descarbonización global, que es una de las cosas que yo creo que van a destacar por encima de todo. No, absolutamente. Y después de haber, bueno, primero por curiosidad, ¿cuál ha sido el plazo, ¿no? El periodo desde que si os ocurre, establecéis alianzas y esto es una realidad? Mira, el proyecto se nos ocurrió hace ya poco más de un año, ¿vale? La concesión de la subvención del IDAE, para que os hagáis una idea, nos lo han comunicado en julio. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en el momento que demos el pistoletazo de salida, en un plazo máximo de 4 meses, estarán instalados todos los paneles solares y estarán realizadas todas las instalaciones. Es decir, que lo que menos tiempo lleva es la instalación de las infraestructuras. Por desgracia, y aquí digamos que lo público hemos topado, lo que más tiempo lleva al final es no solo la preparación y la presentación del proyecto y su resolución, sino en este caso ahora mismo la preparación jurídica de poder hacer la cesión de los tejados de los edificios municipales, porque eso jurídicamente hay que firmar un convenio con el ayuntamiento, que ahora mismo tenemos a los responsables jurídicos del ayuntamiento preparando ese convenio y digamos, revisando pues, todas las cláusulas y demás, que al final puede ser lo que más tiempo lleve. Es decir, estamos hablando de que igual nos puede llevar precisamente unos 2 o 3 meses solo el que den el visto bueno en el ayuntamiento en este caso. Sí que es cierto que decir que aquí hay muchas diferencias entre administraciones. Por desgracia hay administraciones locales que tienen unos técnicos, interventores, secretarios, que son bastante más ágiles, que saben ver un poco mejor el proyecto, y ya te puedo decir que puede haber diferencias entre que lo coja un ayuntamiento y lo coja otro. Puede ser que uno en 3 semanas, un mes máximo, dé la cesión de esos espacios públicos, y sin embargo puede haber otro que se vaya hasta los 3 meses a la hora de dar la resolución. Por eso digamos que hay un poco también desde las cámaras de comercio estamos siempre peleando por la eliminación de las trabas burocráticas que al final en cualquier proyecto pues lo sufrimos, ¿no? Qué bueno, esa capacidad de dinamización y de palanca, ¿no? Para hacer que las cosas pasen. Eso es. Date cuenta que tenemos que buscar, yo creo que estamos en un momento disruptivo a nivel global. Podemos convertir los fondos europeos en una verdadera oportunidad, pero lógicamente tiene que haber proyectos que transformen el territorio. Para que os hagáis una idea, este proyecto no se queda solo aquí. El día 10, aquí lo digo ahora que nadie nos está oyendo, el día 10 vamos a presentar Racel Cantabria, este mismo proyecto destinado a 84 municipios que están dentro de lo que es el reto demográfico, que es, digamos, lo que es reto demográfico, para que os hagáis una idea, son zonas rurales con peligro de despoblación. Entonces vamos a extender este proyecto, que ha sido pionero en este caso, la ciudad de Torrelavega, y lo vamos a extender a otros 84 municipios, porque una de las características de Cantabria es que la mayoría de los municipios son muy pequeños. Y este proyecto se puede extender, se puede hacer una cooperativa a nivel regional. He de decir que, por ejemplo, Navarra ya lo ha anunciado antes que nosotros, precisamente por esas diferencias de agilidad en el ámbito público. Pero también pues, dar la noticia de que estos proyectos no se quedan solo en una pequeña comunidad o en una pequeña ciudad, como puede ser la nuestra, que es de 50.000 habitantes, sino que se puede hacer un proyecto mucho más ambicioso a nivel regional. Siempre es más fácil, ¿verdad, Carlos? Comenzar los proyectos por semillitas, por poder presentar un caso de éxito lo más pronto posible, y luego cuando ven la viabilidad, el retorno tan inmediato a los habitantes y la opción, obviamente, no solamente por la parte de la sostenibilidad, sino de lo que comentábamos del ahorro energético tan importante y tan interesante hoy día, pues obviamente el proyecto cuando es bueno se expande, ¿no? Y eso es lo que vosotros estáis consiguiendo. Esos son los próximos pasos del CEL, como hablábamos, ¿verdad? Sí, sí, eso es. O sea, nosotros en los próximos meses, simplemente ahora mismo, la fase que estamos,
simplemente estamos esperando a que el Ayuntamiento de Torrelavega nos conceda la cesión de uso, porque no es de propiedad, solo de uso, de los tejados públicos, y una vez que tengamos esa concesión, esa cesión, nada, en un plazo máximo de 4 meses, aspiramos a que ya esté realizada la instalación. Sí que es cierto que para no perder el tiempo también con respecto a la CEL Cantabria que os comentaba, ya ahora, el día 10, presentaremos la CEL Cantabria porque queremos que Torrelavega sea un ejemplo porque aquí hay mucho de voluntad política, entonces lo tenemos que presentar, fíjate, a 84 alcaldes. En un acto tendremos que presentar el proyecto a 84 alcaldes que tienen que ver, lógicamente, la importancia de implantar este proyecto en sus municipios también. Qué fabuloso, Carlos. Pues nuestra más sincera enhorabuena. Estaremos cuando nos convoques para la presentación del CEL Cantabria, porque nos parece un caso de éxito absolutamente a copiar por el resto de comunidades en España, de cámaras de comercio, de entidades, ¿no? Porque lo que tú comentabas, los fondos europeos demandan proyectos aterrizados, ¿no? Y entonces Claro. es una manera pues muy clara de que hay viabilidad, ¿no? Para poder conseguir esos fondos, pero obviamente tiene que ser con un proyecto que sea sólido. Pues Carlos, encantada, Carlos Augusto Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega. Es una maravilla poder escucharte y poder dar a conocer todas las iniciativas que desde la Cámara de Comercio realizáis, y la que hoy nos ha tocado y nos ha convocado, la de la Cooperativa Energética Local de Torrelavega. Enhorabuena. Gracias a vosotros por contar con nosotros en estas grabaciones.